Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos amantes a la cultura? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy es viernes 20 de junio del año 2025 y como siempre agradeciendo a la Divina Providencia porque nos está permitiendo entrar en contacto con ustedes para continuar compartiendo nuestros acostumbrados temas educativos y temas culturales que los hacemos todas las semanas. Temas que van dirigidos para todas las generaciones, pero en especial para la generación estudiantil. Pero también para ustedes, queridos padres de familia, que son el soporte en el proceso de aprendizaje y enseñanza de nuestros queridos estudiantes. Muchas gracias a cada uno de ustedes porque veo que todas las semanas están invirtiendo su tiempo para ver estos humildes trabajos con temas de historia, con temas de geografía. Vienen compartiendo con sus contactos, se vienen suscribiendo al canal y también me vienen regalando un like. Porque creo de que los temas que vemos con ustedes son temas que de alguna u otra manera estamos compartiendo, estamos un poco para recordarle por lo menos sus épocas de estudiantes que eran, ¿verdad? Entonces yo creo que nada les afecta, razón por la cual mis agradecimientos a cada uno de ustedes. Y a ustedes jóvenes estudiantes, por favor no desmenosprecien estos temas porque son temas que son escogidos, son temas seleccionados que suelen venir en los exámenes de admisión para las universidades, que por lo tanto si estás bien preparado, aseguras tu ingreso para que puedas abrazar la carrera que tanto tú has deseado. Como por ejemplo para el día de hoy tenemos un tema de geografía para ver el estudio de la hidrosfera terrestre y su importancia para la vida del hombre. ¿Quieres conocer su contenido de este tema? Te invito a que continúes viendo el video. Así es, queridos amigos amantes a la cultura. El día de hoy ustedes y yo tenemos el compromiso moral de compartir el tema referente al estudio de la hidrosfera y su importancia para todo ser viviente que se encuentra poblando nuestro planeta Tierra, pero en especial para la vida humana, ya que el hombre es el principal agente modificador de la naturaleza, que se aprovecha de ella de acuerdo a sus necesidades. Y gracias por la presencia del líquido agua, que es el elemento natural e importancia que hace posible el desarrollo de las diferentes actividades económicas del hombre para lograr su subsistencia. Si esto es así, vamos a dar una pequeña definición. ¿Y qué estudia la hidrosfera? Nada menos que se encarga del estudio del agua. Y si es que esto es así, vamos a dar la definición abreviada. La hidrosfera viene a ser esa inmensa masa de agua que se encuentra ocupando nuestro planeta Tierra. ¿Y de cuántas maneras conocemos, de cuántas maneras existe la hidrosfera en nuestro planeta Tierra? De 3 maneras: en su estado líquido, en su estado sólido y en su estado gaseoso. La hidrosfera en su estado líquido lo podemos encontrar ocupando las grandes depresiones de la Tierra, como los océanos y los mares. Además también la hidrosfera en su estado líquido los encontramos en los lagos, en los ríos, en los fluviales y en las lagunas. Ahora, la hidrosfera en su estado sólido los podemos encontrar en las partes más altas de nuestro continente, allí donde se encuentran las montañas que han sido cubiertos, que han sido ocupados por grandes bloques de masas de hielo
que han sido formados por miles y miles de años obedeciendo a sus propias leyes naturales, como por ejemplo el nevado del Huascarán, del Alpamayo, del Guandoy, del Champará, en la Cordillera Blanca, en el departamento de Ancash. Y en su estado gaseoso, a la hidrosfera lo podemos encontrar en el medio natural, en nuestra atmósfera, que hace posible la humedad atmosférica. Muy bien, a la hidrosfera lo podemos encontrar en nuestro medio natural constantemente cambiando, no está en estado estático. Por ejemplo, los nevados se deshielan, al deshielar se forman los riachuelos dan origen a los ríos desembocan a los mares u océanos. Los océanos, al recibir los rayos del sol, se evaporan. Al evaporarse se condensan en la atmósfera y se precipitan sobre la tierra. Ese es el circuito entonces de la hidrosfera terrestre. Si esto es así, es necesario ver ahora cómo se produce el ciclo del agua. Pasa por 3 momentos, pasa por 3 etapas, el ciclo del agua pasa por 3 momentos. En primer lugar tenemos que la definición de la siguiente manera: las aguas de los mares, de los océanos, de los ríos, de los lagos, de los fluviales, de los ojonales, al recibir la irradiación solar, es decir, al recibir los rayos del sol, se calientan. Al calentarse se evaporan y se elevan a la atmósfera. Allí se condensan. Al condensarse se forman las gotas de agua y se forman también los sólidos, los granizos y también las nubes. Luego, la segunda fase viene a ser la condensación. El vapor de agua que se elevó a consecuencia de recibir las aguas, los rayos solares, se condensan en altas temperaturas formando las gotas de agua y los sólidos en granizales y las masas de nubes para luego precipitarse en calidad de lluvia sobre la tierra. Al llegar sobre la tierra, una parte de la lluvia se infiltran sobre la corteza terrestre por las partes más blandas, por la parte más suaves y por las partes de cascajos, para formar parte de las aguas subterráneas, y el resto de las lluvias contribuirán a formar el caudal de los ríos. Esos son los momentos por el cual pasa el ciclo del agua: la evaporización, la condensación y la precipitación. Ahora, ¿de cuántas maneras lo podemos encontrar en nuestro continente a la hidrosfera terrestre? De 4 formas. Los océanos, como por ejemplo el Océano Pacífico, el Atlántico, el Índico y el Ártico. Los mares, como el Mar Caspio, que comparten entre Rusia e Irán, el mar de Grau, que se encuentra en el Perú, el mar Ártico, que se encuentra en el Polo Norte. Los encontramos también en los lagos, como por ejemplo el lago Titicaca, que compartimos entre Perú y Bolivia, el lago superior que comparte Estados Unidos y Canadá, el lago Maracaibo, que se encuentra en Venezuela, y todos los lagos que se encuentran en nuestro planeta Tierra a nivel mundial. También los encontramos a la hidrosfera en los ríos, los manantiales, los pluviales. En los ríos como el río Amazonas, como el río Nilo, como el río Marañón y todos los ríos que se encuentran ocupando nuestro planeta Tierra a nivel mundial.
Pues bien, así encontramos entonces cómo conforma nuestra hidrosfera en nuestro planeta Tierra. Ahora, ¿por qué los glaciales son importantes y además también están desapareciendo? Muy bien, la respuesta es que los glaciales son acumulaciones de hielos ubicados en las partes más altas de las cordilleras y también se ubican en las áreas polares, tanto del norte así como también del sur. ¿Y por qué es importante los glaciales? Porque son las reservas de agua dulce las que permiten al deshielarse formar los riachuelos, y la suma de los riachuelos dan origen a los ríos, y si hay ríos hay la presencia del hombre desarrollando sus diversas actividades económicas. ¿Por qué los glaciales están en pleno movimiento o cambio? Porque obedeciendo a sus propias leyes naturales, cuando tenemos la oportunidad de poder llegar a esos lugares donde existen los macizos en forma perpetua de los hielos, como la cordillera, en la Cordillera Blanca, donde se encuentra el nevado del Huascarán, por ejemplo, podemos observar lo que se deshiela gota a gota, pero no lo podemos observar cómo aumenta el caudal, cómo aumenta el volumen, cómo se va cargando los nevados. Solo observamos el deshielo. Al deshielarse forman los riachuelos. Los riachuelos dan origen a los ríos, y los ríos desembocan a los océanos o mares. Los mares, al recibir los rayos solares, se evaporan, se elevan a la atmósfera, se condensan y luego se precipitan. Ese es el circuito por el cual entonces la hidrosfera terrestre siempre está en constante cambio y en constante movimiento. ¿Por qué son importantes los glaciales? Porque son reservas naturales de agua dulce y que al deshielarse forman los llamados riachuelos. La suma de riachuelos dan origen a los ríos. Los ríos forman los valles, y si hay el valle, porque hay la presencia de la vida humana desarrollando sus diversas actividades económicas, haciendo posible su subsistencia. Además, es importante los glaciales porque permite regular el clima planetario, permitiendo la baja temperatura. Además, también es importante los glaciales porque es un potencial turístico al presentarnos una belleza paisajística, y también porque permite las recreaciones de la vida del hombre. ¿Qué son las aguas subterráneas? Son grandes masas de aguas que se encuentran en formas subterráneas y que vienen a vienen a tener mayor volumen de agua que sumando los ríos, los lagos y pluviales y los ojonales. Además, las aguas subterráneas tienen una gran importancia porque sirven como agua potable, a su vez también sirven para las irrigaciones en aquellos lugares donde no hay cercanos los ríos y tampoco no hay cercanía de los nevados. Importancia de los ríos. ¿Por qué los ríos son importantes? En primer lugar, los ríos son corrientes de agua que se deslizan sobre la superficie terrestre, originando valles, quebradas, llanuras,
y cañones. Ahora, radica su importancia porque gracias a la presencia de los ríos, el hombre ha formado su hábitat en esos lugares para desarrollar sus diferentes actividades económicas. Y si desarrolla sus diferentes actividades económicas porque hace posible su subsistencia. Y ahora veamos cuáles son los elementos de un río. Son 4 los elementos fundamentales de un río y que me gustaría aquí, joven estudiante, que tomes mucha atención. El primer elemento es el origen. El origen de un río puede nacer a consecuencia del deshielo de los bloques de hielo que se encuentran en las altas cordilleras o nevados, o también a consecuencia del desagüe de una laguna, de un lago. En segundo lugar tenemos nosotros su curso. El curso es la trayectoria por donde recorre un río desde su origen hasta su desembocadura, que puede ser a un océano, a un mar, a un lago o a una laguna. En tercer lugar tenemos nosotros el cauce. El cauce es el canal por donde se desplaza las aguas de un río para continuar su recorrido y luego desembocar a un océano o a un mar. Cuarto, tenemos al caudal. El caudal está considerado como el volumen del agua que transporta un río en un determinado momento y que además es expresado en metros cúbicos por segundo. Cuando el volumen de un río es mínimo en su caudal, recibe el nombre de estriaje. Cuando el volumen de un río es elevado o aumenta, se llama caudal crecida o caudal máximo. Ahora veamos la clasificación de los ríos según su desembocadura. Tenemos 3 tipos de ríos que tienen sus nombres propios de acuerdo a cómo desembocan desde su nacimiento. En primer lugar tenemos a los ríos conocidos como endorreico. Cuando un río recibe con el nombre de endorreico, desde cuando nace, hace su recorrido y en su recorrido se seca o se evapora y no llega hacia su desembocadura al mar, recibe el nombre de endorreico. 2. Cuando un río recibe el nombre de arreico. Cuando un río desde su nacimiento hace su recorrido y desemboca a un océano o a un mar, recibe el nombre de arreico. 3. Cuando un río recibe el nombre de exorreico. Cuando desde su nacimiento hace su recorrido y desemboca a un océano o a un mar a manera de los dedos de una mano, que se llama deltas o estuarios, recibe el nombre de exorreico. Y en este caso, el caso de una delta, está el río Nilo, que pueden observar ustedes con claridad. Al desembocar a un océano, está a manera de los dedos de una mano. Eso se llama delta, y en consecuencia ese río es un río exorreico. El tema que hemos visto o que estamos viendo el día de hoy sobre el estudio de la
hidrosfera terrestre y su importancia para la vida humana, es necesario que hay que tomar en cuenta, ya que el líquido agua en estos últimos tiempos cada vez se van mermando en su volumen debido a que los nevados se van achicando en su volumen debido al calentamiento global de la Tierra. Y el calentamiento global de la Tierra debido a la contaminación ambiental que estamos realizando. En consecuencia, sugerimos que hay que tratar en lo posible de contaminar menos el medio ambiente para no seguir calentando al globo terráqueo y de esa manera evitar que los nevados se vayan desgastando, porque peligra la vida futura de nuestros jóvenes que tendrían menos líquido agua. Esto es el tema que hemos querido compartir con ustedes el día de hoy. Muy buenos días, amigos amantes a la cultura.